Bueno amigos, bienvenidos entonces a la clase 3 del curso de mapeo con drones. Rápidamente voy a dar pase a Carlos, que nos está acompañando, pues él desde Costa Rica, para que pueda compartir su pantalla y dar inicio a la clase. Bueno Carlos, ahí ya puedes compartir tu pantalla. Ahí dice que no se escucha nada, ¿no? No sé si es cierto. Bueno, ahí muchas veces que es su audio, ¿no? De ellos. Ya, a ver si me confirman si me están escuchando. Se escucha muy bien, ya. Si no se escucha es su audio, ya. No es problema de nosotros. Es su PC de repente, ¿verdad? Ya. Bueno, Carlos, ¿puedes habilitar también tu WhatsApp? Bueno, tu audio. A ver si puedes activar. Ahora sí. Vamos a ver. Ok. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante, Carlos. Se escucha. Ok. Buenas noches, compañeros. Un gusto estar otra vez con ustedes. Bueno, ahora vamos a empezar la clase 3 que corresponde al módulo 2 de este curso, ¿verdad? Tal como se les había enviado, para esta clase tenemos los siguientes temas, ¿verdad? Este es un tema que a mí siempre me gusta abordar, ¿verdad? Porque ya lo he visto en otros cursos, ¿verdad? Que la gente pretende trabajar con cualquier tipo de computadora, ¿verdad? Y no es tan simple, ¿verdad? Ya me ha pasado incluso que en cursos que he dado en algunas universidades, de ahí está todo el equipo informático de los laboratorios de sistemas de información geográfica y ya a la hora de procesar las imágenes es donde vemos que no es tan simple, ¿verdad? De decir, bueno, mi computadora cumple o no cumple. Entonces, este tema lo voy a abordar de una forma un poco rápida, ¿verdad? Ahí les voy a dejar un link a una página que les puede ayudar mucho a revisar las especificaciones de sus equipos. Igual con la parte de consideraciones generales de vuelo, dentro de este tema, ¿verdad? Estoy incluyendo algo que tenía para el siguiente módulo, pero creo que es mejor que lo abordemos ahora. Igual nada más voy a verlo de una forma un poquito rápida, ¿verdad? Se los voy a mencionar, se los voy a mostrar muy rápido, ¿verdad? Y no pienso profundizar porque ahora las apps que se usan facilitan mucho la determinación de este tipo de, de parámetros, ¿verdad? Los parámetros de vuelo, ¿verdad? Y donde sí quiero detenerme, invertir un poquito más de tiempo, es con respecto a la preparación del área a mapear, ¿verdad? Esa es una de las cosas fundamentales para poder hacer bien nuestro trabajo. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta ponencia con la parte de equipos, ¿verdad? De computadoras, equipos informáticos para, para usarlo en fotogrametría, ¿verdad? Entonces, dependiendo, ¿verdad? Del overlap, principalmente, ¿verdad? Y principalmente, con mayor énfasis en lo que es el overlap lateral, ¿verdad? Así van a ser la cantidad de fotos que nosotros tengamos, ¿verdad? Incluso, bueno, también lo que es el overlap frontal, ese también nos influye mucho en lo que es la cantidad de fotos, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas van a repercutir en lo que es el procesado, ¿verdad? Y obtener los productos ya finales que nosotros buscamos. Entonces, durante este proceso prácticamente se da en tres etapas, ¿verdad? Uno es la orientación de las fotos. Durante ese proceso, esa primera etapa, se genera una cierta nube de puntos, se llama la nube de puntos dispersa, que esa corresponde a lo que es la orientación inicial de las fotos. Después ya viene lo que es la generación de una nube de puntos densa, ¿verdad? Que ahí es de donde se va a derivar lo que es el modelo de superficies, ¿verdad? Y en la tercera etapa es donde ya nosotros generamos nuestro mapa, lo que es la ortofoto,
Entonces, dependiendo de las etapas, así participan también los componentes de nuestro equipo informático. Entonces, entre los principales elementos de nuestro equipo informático, de nuestra computadora, por ejemplo, está el CPU, que es el que corresponde al procesador. Ese trabaja en la etapa 1 y 2, ¿verdad? Que vimos en la lámina anterior. Y mientras más potente sea, mejor, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos hablar ya de los procesadores, tal vez de la línea i7 para arriba, en adelante, i7 y 9. El segundo componente que es muy importante, lo que es la memoria RAM, ¿verdad? Mientras más RAM tengamos, es muchísimo mejor. Podríamos hablar tal vez ahí de un mínimo de 32 gigas, ¿verdad? De 32 gigas en adelante. Para ya algunos proyectos de más de 1000 fotografías, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una i7 con 32 de RAM y ahí he procesado proyectos de casi 4000 fotos, ¿verdad? Y me ha trabajado bastante bien, le ayuda mucho el GPU y el disco duro, que ahorita más adelante se los menciono. Lo que es la RAM, ¿verdad? Participa en lo que es los pasos 1 y 2. El disco duro, ¿verdad? Es muy importante. Ese participa más en lo que es el paso 3. Y entre las cosas aquí que les recomiendo mucho es que tal vez para disco principal tengan un SSD, ¿verdad? Un disco de estado sólido, con al menos, por lo menos, ¿verdad? Para procesos, por lo menos con 500 gigas. Si pueden tenerlo muchísimo más grande, un disco mucho más grande, es muchísimo mejor, ¿verdad? Y siempre tener un disco adicional para lo que son los datos, ¿verdad? Entonces, un disco mínimo de 2 terabytes, si pudieran 4 terabytes, muchísimo mejor, ¿verdad? Porque todos estos procesos consumen muchos recursos de tanto la computadora como de espacio, ¿verdad? Y actualmente, yendo más allá de los SSDs, si pudiéramos contar con un M2, sería muchísimo mejor, ¿verdad? No sé si están familiarizados con este tipo de disco duro, ¿verdad? Es como ver una memoria RAM, ¿verdad? Que va pegada directo a la placa madre. Mi computadora, bueno, yo la tengo con M2 y esto agiliza mucho los procesos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tenga un i7, ¿verdad? No es la última generación que yo tengo de procesador, trabaja bastante bien la máquina, ¿verdad? Este, por eso es importante tener eso muy claro, ¿verdad? Entonces, mínimo, ojalá un SSD, ¿verdad? Un disco de estado sólido, o si es posible, un M2, ¿verdad? Que sería un disco también de estado sólido, pero va directo pegado a la placa. El GPU, ¿verdad? Es muy importante. Los GPU corresponde a lo que es la tarjeta de video en términos sencillos. Participa en lo que son las etapas 1 y 2, ¿verdad? Y facilita mucho lo que es la visualización de la nube de puntos. Lo que es la GPU, la ventaja que tiene, digamos, es que ella puede hacer operaciones fáciles, simples, pero puede hacer muchas a la vez, ¿verdad? Entonces eso agiliza mucho lo que es el proceso. Para proyectos grandes, incluso la literatura menciona, ¿verdad? Que se puede trabajar sin GPU, pero que la máquina va a trabajar muy, muy despacio, ¿verdad? Yo en lo personal no he tenido esa experiencia, siempre he trabajado con el GPU, ¿verdad? Y la otra recomendación que hay para este tipo de procesos, ¿verdad? Que sea de la marca NVIDIA, porque son compatibles con mucho software, ¿verdad? Entonces, estas consideraciones sí es muy importante tenerlas a la hora de nosotros empezar los procesos en nuestra computadora. Estas son algunas especificaciones, ¿verdad? No quiero detenerme mucho acá. Unas especificaciones ya tienen cierto tiempo. Ahora hay nuevas especificaciones un poquito más demandantes de recursos, ¿verdad? Pero al final de cuentas siempre viene siendo muy parecido, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, una configuración básica hasta 32 gigas, una más avanzada, digamos 64 gigas o más para una configuración extrema. Ahí estamos hablando lo que es
el componente de la memoria, ¿verdad? Los CPU, ojalá que sean de la línea i7 en adelante, aunque actualmente hay también procesadores que son i5 que tienen un desempeño bastante bueno y se podrá comparar incluso con los procesadores i7. Carlos, disculpe que Eh, te corte. la Aló, tarjeta, Carlos. ajá, sí, ¿Estás sí, te escucho. presentando tu pantalla en PDF de los módulos o tienes otra presentación? Eh, No, tengo otra presentación. sí, se está viendo solamente los módulos de PDF. No sé si Ah, no, pero estás proyectando tu pantalla en otra entonces déjame ver qué pasó. A ver. Sí, sí, no Vo- importa. Voy a quitarlo. A ver. Ya. Gracias por avisarme, Reiter. Ok, Voy a, sí, también gracias a los muchachos ahí que están ahí haciendo su observación. Se ve que están atendiendo, ¿no? Eso también da gusto, amigos, que sí, están claro. atendiendo la Eh, clase eh, y bueno, están concentrados, ¿no? Bueno, ya la tienen, sí. sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ok, disculpa, compañeros. No, no es Este, problema, gracias, gracias. sí, porque realmente no estoy viendo el chat y estoy concentrado aquí en la presentación, ¿verdad? Entonces les ruego disculpas por el inconveniente. Eh, bueno, entonces, como les decía, Sería bueno desde arriba, ¿no? Creo que has pasado una presentación o es la primera presentación de una más. eh, principalmente lo Ah, que he ya, expresado, digamos, es la información está escrita, ya, muy bien. Ya, claro, de ¿verdad? ahí podría. Entonces creo que creo que podemos continuar, ¿verdad? Aquí es donde está en esta lámina, ¿verdad? Lo que es digamos, una breve descripción de lo que es la configuración básica de la computadora, una configuración avanzada y una configuración extrema, ¿verdad? Entonces nosotros, dependiendo del trabajo que vayamos a hacer o de la demanda de recursos que vayamos a tener de acuerdo a nuestros proyectos, así tiene que ser la configuración que tenga la máquina. Muchas veces, por no tener esto claro, es donde vienen frustraciones, ¿verdad? De que la máquina no me trabaja, la máquina no me hace los procesos, dice que va a durar 4 días procesando fotos, ¿verdad? Y un sinfín de cosas, ¿verdad? Entonces, para evitar esos inconvenientes, siempre es bueno tener claro qué especificaciones nosotros necesitamos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, bueno, esta es una página, por ahí está el link, ¿verdad? Incluso, bueno, en la presentación ahí se les hace llegar, ¿verdad? Este es un sitio web que a mí me gusta usar mucho para ver lo que es la comparación de los procesadores, principalmente, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos una valoración de los equipos, ¿verdad? De los procesadores, de lo que es el CPU. Y principalmente, bueno, aquí pueden ver ustedes que tienen valoración de 60 y resto de mil, ¿verdad? Ahí la información sigue para abajo. Este nada más un ejemplo que les copié. Por lo general, de una valoración de 10.000 en adelante, ya es un procesador que a nosotros nos puede desempeñar, ¿verdad? Para el proceso de fotogrametría. Entonces, bueno, hay unos precios de referencia. Esta información está actualizada al 11 de mayo, ¿verdad? Entonces, ahí hay precios de referencia. De ya, como hay mejor desempeño del procesador, así es el precio también, ¿verdad? Entonces, hay que buscar ese equilibrio de presupuesto, ¿verdad? Versus desempeño para lo que nosotros necesitamos trabajar o utilizar nuestra máquina. Esto, ¿por qué se los digo? Porque es muy común que uno va a una tienda y el vendedor con tal de venderle a uno, le vende lo que sea, ¿verdad? Hace unos años me pasó armando unas máquinas para fotogrametría, yo mandé las especificaciones, ¿verdad? Entonces, cuando ya me viene la proforma, viene ahí el precio y toda la descripción de las piezas, y cuando veo que viene una GPU, creo que ellos no tenían la que yo pedí, entonces me pusieron una GPU más o menos potente, pero para oficina, ¿verdad? Jamás me iba a desempeñar para lo de fotogrametría. Entonces yo les dije, no, es que esto no es lo que yo pedí. Y ellos me dicen, de ahí es que eso es lo que yo considero que a usted le sirve, porque no tenemos la que usted pidió. Entonces yo les dije, no, o sea, yo estoy pidiendo esto, no estoy pidiendo otra cosa, ¿verdad? Entonces simplemente las máquinas se compraron
siguen el GPU y el GPU lo conseguimos por aparte, ¿verdad? Entonces con eso hay que tener muy claro qué es lo que nosotros necesitamos. Lo mismo con drones, ¿verdad? Como les mencionaba en clases pasadas, que si nosotros tenemos que comprar un dron que sea un dron que desempeñe lo que nosotros buscamos, ¿verdad? No porque el vendedor o la empresa siempre va a querer vendernos lo más caro, venderlo lo último de tecnología, ¿verdad? Y gente que no conoce lo compra, después no hay apps para planificación de vuelos, y un sinfín de problemas, ¿verdad? Incluso también drones más actuales, es cierto que tienen una cámara con muchísima resolución, pero así es el peso que tienen estas fotos. Si tenemos 1000 fotos, por ejemplo, de 48, de 50 megas, vamos a tener un montón de información ahí y tenemos que preguntarnos, ok, la máquina que tenemos va a poder mover eso o no, ¿verdad? Entonces esto hay que analizarlo en forma global, ¿verdad? Tanto el equipo de campo, el dron, junto con lo de la computadora. Ahí está el link, ¿verdad? Que ustedes ya después se pueden meter con más calma y buscar información de los procesadores de ustedes o de las máquinas que ustedes tienen o el que va o el que va a invertir en una máquina, entonces ahí puede guiarse más o menos con el tipo de procesador que le puede funcionar, ¿verdad? De acuerdo a los proyectos que vaya a desempeñarse. El otro tema, ¿verdad? Que quería mencionarles, este es un tema importante, ¿verdad? Voy a abordarlo de una forma, digamos, rápida, tal vez no muy detallada, porque antes de que hubieran apps, digamos, más específicas para la planificación de vuelos, había que hacer esto a pie, ¿verdad? Hacer los cálculos, hacer ciertos cálculos, hacer los trazos de las líneas de vuelo un poquito más de forma empírica. Ahora digamos, las apps se encargan de hacerlo, todos los cálculos por sí mismas, pero sin embargo siempre es bueno conocer de dónde es que sale la información, ¿verdad? Entonces, para que nosotros tengamos una buena planificación del vuelo, ¿verdad? Que eso se los había comentado en la clase anterior, que si nosotros no tenemos una buena planificación del trabajo que vamos a hacer en campo, que mejor ni perdamos el tiempo en ir a la finca o al sitio donde vamos a volar, porque puede ser que se nos complique muchas cosas, ¿verdad? Entonces, para mí, digamos, mi experiencia personal es salir de la oficina con todo ya planificado, ¿verdad? No llegar a experimentar, no llegar a empezar cosas o a diseñar cosas en el campo, porque eso se nos puede complicar mucho, ¿verdad? Entonces, entre los parámetros que tenemos está lo que es la huella de la imagen, la separación entre líneas de vuelo, la frecuencia de toma de las fotografías, ¿verdad? Esos son los principales parámetros con los que se planifican los vuelos fotogramétricos. Y estos parámetros, ¿verdad? Se ven afectados también por lo siguiente, lo que es el tamaño del sensor, la resolución del sensor, esto es específicamente de la cámara, estoy hablando de la cámara, ¿verdad? La distancia focal, la altura de vuelo, ¿verdad? La altura que vamos a utilizar, la GSD o el Ground Sampling Distance y lo que es el overlap, ¿verdad? Entonces, todos estos parámetros nosotros tenemos que tenerlos bastante claros. En lo que, digamos, para lo que ocupamos, nosotros tenemos que definir cuando vamos a hacer la planificación de nuestros vuelos, para qué ocupamos, ¿verdad? O para qué lo ocupamos esa información, para qué lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a actualizar cartografía, vamos a hacer cartografía nueva, vamos a hacer cálculo de áreas, vamos a hacer manejo de fincas, vamos a sacar curvas de nivel, volúmenes de tierra, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso nosotros tenemos que definirlo primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer o para qué lo ocupamos, para qué ocupamos ese vuelo? Porque en base de eso vamos a poder trabajar con la precisión relativa o la precisión absoluta, ¿verdad? Que mencionábamos en la clase anterior. El área a volar, ¿verdad? Eso es muy importante.
No es llegar a improvisar en el campo, que bueno, aquí me trajeron a esta finca, pero ahí no sé para dónde va, no sé dónde son los linderos, no sé hasta dónde llega, no sé qué profundidad tiene, no sé los caminos, ¿verdad? Etcétera. Entonces yo necesito conocer muy claro lo que es el área volar, la cobertura que tiene el área, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a fotografiar? Es área de forestales, ¿verdad? Son cultivos, qué sé yo, como maíz o arroz, ¿verdad? Porque dependiendo de la cobertura, nosotros vamos a tener que considerar y ajustar nuestros planes de vuelo, ¿verdad? Cobertura forestales, específicamente plantaciones forestales, como cultivos de maíz, cultivos de arroz, que son muy homogéneos, ¿verdad? Ahí nosotros podemos tener problemas a la hora de procesar las fotos. Entonces, con eso nosotros tenemos que conocerlo muy bien. La logística, ¿verdad? Principalmente los accesos, eso es muy importante, ¿verdad? Y para que nosotros podamos hacer esta planificación, ¿verdad? Tenerla bien, nosotros necesitamos calcular, ¿verdad? O saber ciertos parámetros de vuelo. Como les mencionaba, Pix4D Capture o DJ Pilot, ¿verdad? Que son las apps con las que yo tengo más experiencia, facilitan mucho todos estos cálculos. De aquí en adelante nada más se los voy a mencionar un poquito, ¿verdad? Lo que es la altura, ahí están las fórmulas, ¿verdad? Para nosotros calcular la altura. Principalmente es igual al ground sample distance, ¿verdad? Multiplicado por la resolución del sensor, la distancia focal, dividido entre la anchura del sensor, ¿verdad? Entonces, no quiero detenerme mucho con estas fórmulas, ¿verdad? Los software los calculan en sí mismo cuando uno está dibujando las misiones. Eso lo vamos a hacer más adelante, pero sí es importante que ustedes conozcan qué es lo que hace el software, ¿verdad? ¿Qué son los cálculos que hace? Y también les metí ahí pueden ver una imagen, porque ese término en veces se confunde mucho, ¿verdad? O la gente lo confunde lo que es altitud y altura. La altitud está referida a lo que es el nivel del mar, la altura es sobre el terreno, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la distancia del terreno a donde está el dron, siempre nos referimos con la altura, ¿verdad? La altura de vuelo. La huella y la imagen, ¿verdad? Ahí igual están las fórmulas indicadas de cómo es que se calcula la huella y la imagen. Esta es muy importante, ¿verdad? Porque prácticamente es el área que va a fotografiar, ¿verdad? O el área que cubre una fotografía. Entonces, dependiendo de eso, está en función, ¿verdad? Más bien, la huella y la imagen está en función a la altura que nosotros estemos volando. Mientras más alto volamos, la huella y la imagen es más amplia, ¿verdad? Pero también perdemos resolución. Entonces, otra vez, volvemos al inicio. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer con el vuelo? ¿Verdad? Entonces, si necesitamos mucha resolución, no podemos volar muy alto, ¿verdad? Pero si estamos en áreas complejas como cobertura forestal o otros cultivos muy homogéneos, necesitamos volar alto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas a la hora de que nosotros planificamos nuestros vuelos. La distancia entre tracks o líneas de vuelo, ¿verdad? Ese es muy importante porque en base de eso nos da lo que es el tiempo de vuelo, ¿verdad? Y la cantidad de fotografías que nosotros vamos a tener en cada misión. Ahí igual, ahí está la fórmula, ¿verdad? No quiero ahondar en este tema aquí. Entonces igual, ahí está la fórmula de cómo se calcula la cantidad de tracks, ¿verdad? Que nosotros necesitamos y la distancia que tiene que llevar entre uno y otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, para coberturas forestales, para coberturas muy homogéneas de otro tipo de cultivos, que sé yo, maíz, arroz, nosotros necesitamos aumentar lo que es el overlap lateral.
y tenemos que llevarlo cerca del 80%, ¿verdad? Incluso la literatura menciona 85%. A mí me ha funcionado bastante bien con el 80% y volando, digamos, al tope que puedo por reglamento, que son 120 metros, ¿verdad? A 100 metros, en algunas fincas me ha salido buenos resultados, en otras no he tenido tan buenos resultados, ¿verdad? En fincas con plantación forestal. Entonces, con eso nosotros tenemos que ir a la segura, ¿verdad? Porque si ya a la hora que nosotros estamos procesando nuestras imágenes, si no tenemos un buen overlap y si la máquina no puede hacer una buena alineación, entonces van a quedar huecos, ¿verdad? Dentro de las ortofotos, y eso implica que vamos a tener que volver al campo y vamos a tener que repetir vuelos, ¿verdad? Entonces, en este tipo de coberturas, mi consejo es jugar a la segura, ¿verdad? Entonces, volar lo más alto que se pueda. En este caso, que ya vimos también en la parte de reglamentación, 120 metros, ¿verdad? Y aumentar el overlap lateral, que es llevarlo tal vez hasta 80% de overlap. En el overlap frontal, ¿verdad? Ese no me consume tiempo de vuelo, pero sí va a repercutir en la cantidad de fotos, ¿verdad? Entonces, si yo trabajo, es la forma en que yo trabajo, con el 80% de overlap lateral, también manejo 80% de overlap frontal, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta a la hora que nosotros planificamos nuestros vuelos. El tiempo entre fotos, ¿verdad? Bueno, ahí está la fórmula. Este es otro parámetro que las apps digamos, lo manejan por sí mismas. En el caso del DJI Pilot, ahí lo vamos a ver cuando ya profundicemos en lo que es el uso de las apps. eh, eh, Tenemos dos formas de hacerlo, ya sea por tiempo o por distancia, ¿verdad? En mi caso particular, cuando uso DJI Pilot, me gusta hacerlo por distancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, por tiempo, dependiendo de las condiciones que yo tengo, ¿verdad? De las condiciones atmosféricas, si el dron va contra el viento o a favor del viento, él por tiempo va a recorrer más o menos distancia, ¿verdad? Entonces puede ser que no tenga una buena cobertura entre fotos, ¿verdad? Entonces es mejor trabajarlo con el método de distancia. Por lo menos esa es la forma en que yo lo trabajo y me ha funcionado bastante bien, ¿verdad? Prácticamente no he usado el método de tiempo. Continuando con lo que es la planificación de vuelo, ¿verdad? Bueno, los que le mencionaba, que nosotros tenemos que tener muy, muy bien definido lo que es el área a mapear, ¿verdad? Ahí específicamente conocer muy claro, ¿verdad? Tener muy bien qué es el tipo de cobertura que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? O más bien vamos a investigar o a fotografiar, porque en base de esto nosotros necesitamos planificar lo que es el vuelo. Insisto, ¿verdad? Y vea que les he insistido mucho que si tengo cobertura forestal, específicamente plantaciones forestales y algunos cultivos muy homogéneos, entonces recuerden muchachos, siempre volar alto y aumentar el overlap, ¿verdad? Con eso ya van a evitarse un montón de problemas a la hora del procesado de su información. Si tenemos, qué sé yo, una cobertura urbana, tenemos potreros arbolados, tenemos cultivos mixtos, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver que hay diferentes texturas, ¿verdad? Entonces ya podemos ir concluyendo que para la máquina, para el software, va a ser muy fácil lo que es unir las fotos, ¿verdad? Buscar puntos en común entre las fotos, por eso es el overlap lateral y el overlap frontal para que haya puntos en común entre todas las fotos y se vaya uniendo y vaya armando el mosaico, ¿verdad? Entonces, para este otro tipo de coberturas, como es urbano, cultivos mixtos, potreros, etcétera, entonces podemos pensar que podemos bajar un poquito los parámetros, ¿verdad? Trabajar tal vez con un overlap lateral de un 70%,
Incluso algunos libros, alguna literatura menciona hasta el 60%, ¿verdad? Yo diría, tal vez no ir tan ajustado, trabajar al 70%, y en el overlap frontal también pudiéramos trabajar con 70% o incluso un 80%, ¿verdad? Entonces, eso también a la hora de aumentar el overlap, disminuye la línea de vuelos, tenemos menos fotos, ¿verdad? Y la máquina consume menos recursos, ¿verdad? Entonces, eso nosotros tenemos que analizarlo muy bien. Los accesos es muy importante, ¿verdad? Conocer muy bien por dónde nosotros vamos a llegar a las áreas que nosotros tenemos que volar, porque lo ideal sería que nosotros despeguemos siempre lo más cerca posible de las áreas que se van a fotografiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras más cerca estemos de estas áreas, el dron se desplaza lo menos posible a estas áreas y con eso ahorramos batería, ¿verdad? Entonces, si ahorramos batería, podemos aumentar un poquito lo que son las áreas a fotografiar en cada vuelo, ¿verdad? Entonces, lo que son los accesos también es otro punto muy, muy importante a la hora de nosotros de planificar nuestros vuelos. La extensión, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber muy bien cuánta área es la que nosotros necesitamos trabajar, ¿verdad? Si vamos a trabajar una finca, ¿verdad? O cierta área, ¿cuánta área es? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puede haber una finca, qué sé yo, que tenga 100 hectáreas y lo único que nos interesa son 35 hectáreas de plantación forestal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces prácticamente eso se va casi que en 2 misiones de vuelo, ¿verdad? Pero si nuestro trabajo es toda la finca, qué sé yo, 100 hectáreas, entonces ya tenemos que pensar que ya se nos va a ir, no sé, 6 misiones de vuelo, ¿verdad? Ya eso repercute en la cantidad de baterías que necesitamos, ¿verdad? Si contamos solo con 3, 4 baterías, bueno, ¿qué sucede con los otros 2 vuelos? ¿Verdad? Vamos a tener acceso a una fuente de energía donde cargar las baterías, ¿verdad? O vamos a usar un cargador de carro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a quedar ese carro? ¿Va a estar cerca o vamos a tener que caminar, no sé, 2 kilómetros, 3 kilómetros para llegar hasta donde está el carro para poder cargar la batería, ¿verdad? Entonces, eso repercute. Si el tiempo es muy caliente, eso es digamos, un tema también que se los comento en base de experiencia, no me había pasado. Este año aquí en el país ha estado muy caliente, ¿verdad? Fue la primera vez que me pasó. Este, hice los vuelos, yo tengo 4 baterías para mi dron y entonces me faltaba, creo que era uno o dos. Entonces puse a cargar las baterías. La primera me empezó a cargar muy bien con el cargador de carro, perdón, con el cargador de carro, me funcionó muy bien, perdón. Y porque ese vuelo lo hice en la pura mañana. Para la segunda batería, entonces la dejé cierto tiempo ahí, incluso por recomendaciones del mismo fabricante, que tiene que haber cierto tiempo, después de que se hizo el vuelo, para poner a cargar la batería, esperar que se enfríe, ¿verdad? Cuando uno la tocó, bueno, yo la tocaba después de haber volado, digamos, yo sentí que ya había enfriado bastante y la puse a cargar y no me cargaba, no me cargaba, ¿verdad? Me daba un error, me daba un error, me daba un error. Entonces, bueno, tuve que llamar ahí al dueño de una de las, digamos, de una empresa que distribuye drones de aquí del país, que es cercano mío, y ya le expliqué la situación y me dijo que no, que digamos que la temperatura todavía estaba demasiado alta, ¿verdad? Que seguro donde estaba hacía demasiado calor y la batería todavía estaba conservando la temperatura demasiado alta. Y entonces que ella tiene un regulador o un termómetro, no recuerdo qué fue lo que me explicó, y que eso entonces hasta que ella no detecte que ya ha bajado bastante la temperatura, ella no va a empezar a cargarse. Y entonces, bueno, ya llegamos a una casa y había un ventilador
Entonces yo puse las baterías ahí frente al ventilador y ya después de un tiempo ya bajó bastante la temperatura. Entonces ya probé nuevamente a cargar la batería y ya ahora sí ya empezó a cargar, ¿verdad? Entonces es una situación que de ahí uno, yo siempre digo, uno aprende con cada trabajo, con cada proyecto, ¿verdad? Aunque sea algo poquito, uno siempre aprende cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, ya me suma una cosa más que yo tengo que considerar a la hora de que yo planifico mis vuelos, ¿verdad? ¿Cuántas baterías cuento? ¿Cuánta área necesito fotografiar? ¿Cuáles son los accesos? Y si necesito más, ¿cómo las voy a cargar? ¿Verdad? Entonces, todo esto es parte de la logística que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de planificar nuestras misiones de vuelo, ¿verdad? Entonces eso con respecto, por decirlo así, con la parte más teórica de lo que es la planificación de los vuelos. Continuando con esto, ¿verdad? Digamos, la forma de trabajo mío es contar siempre con el plano catastrado de la finca donde yo voy a trabajar, ¿verdad? El plano catastrado porque es lo oficial, ¿verdad? Lo que está legalmente reconocido por cada estado que me dice cuál es la forma y cuál es la extensión que tiene la finca donde yo voy a estar trabajando, ¿verdad? O un mapa del área. En lo personal, prefiero trabajar con un plano, ¿verdad? Y si el mapa no lo he hecho yo, que sea un plano, ¿verdad? Porque no sabemos si es hecho por una tercera persona, qué nivel de confianza tiene esa información. Porque yo ya he encontrado mapas también que no reflejan el área que dicen que está mostrando, ¿verdad? Y muchas veces discrepan con respecto a lo que tenemos en el plano catastrado. Entonces, para ir a la segura es el plano catastrado, ¿verdad? O si a nosotros nos contratan y nos dan un mapa, entonces con eso trabajamos, pero esa, digamos, si falta área, o si se voló más de la cuenta, tienen que cubrir esos costos, ¿verdad? O si falta área, ya no es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Entonces en eso nosotros tenemos que tener también mucho cuidado con lo que vamos a hacer. En base de toda esta información, entonces nosotros definimos, bueno, por lo menos yo defino con qué app voy a trabajar, ¿verdad? Yo les mencionaba en clases pasadas que mi experiencia es con el Pix4D Capture y DJI Pilot, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de apps más, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Yo no las he utilizado. Y con estas dos son las que me han dado buenos resultados, ¿verdad? Entonces, con toda esta información, si son proyectos pequeños, ¿verdad? Nosotros podemos usar una u otra, ¿verdad? Dependiendo de la extensión. Eso ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bueno, aquí está un ejemplo, ¿verdad? De lo que es lo que es un plano de catastro de aquí de mi país, ¿verdad? De Costa Rica. Y esta información es bastante útil, con esta es la que yo trabajo, lo que es el derrotero, ¿verdad? De la finca. Aquí no sale, ¿verdad? Pero más abajo hay una cuadrícula con coordenadas, ¿verdad? Que me permite darle ubicación a este plano. En lo personal, siempre me gusta digitalizar toda esta información, ¿verdad? Bueno, nada más quería mostrarles. Esta es una hoja electrónica que yo desarrollé, igual el plano catastrado con esa información de ya sea de Rumbus o en base de Azimuth, se puede digitalizar directamente en los SIG, ¿verdad? En el software de información geográfica, pero yo en lo personal lo siento como que es un poquito tieso. ¿Por qué? Porque si encuentro o me sale un error, yo ya necesito devolverme y en vez de me cuesta ubicar cuál es el punto que me está dando el error, ¿verdad? Entonces, a mí esto me llevó a desarrollar esta hoja electrónica, ¿verdad? Que trabaja en base Rumbus, ¿verdad? Y en base de Azimuth también, y de una vez me grafica la forma de la finca, ¿verdad? Entonces, si yo aquí puedo detectar inmediatamente un error,
¿verdad? Y puedo ir viendo, ¿verdad? ¿Cuál es el punto que tiene el problema? Puede ser muchas veces, me ha pasado, que solamente que vi un número mal, ¿verdad? Y también he encontrado que el plano viene malo, ¿verdad? Que los números no corresponden a la forma. Entonces, con eso también hay que tener mucho cuidado a la hora que nosotros digitalizamos las áreas con las que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Y además, entonces, con la información de la cuadrícula y metiendo la información del derrotero, ¿verdad? Ya sea en base a rumbos o en base a azimut, yo de una vez obtengo las coordenadas, ¿verdad? Y esto es lo que yo llevo al sistema de información geográfica, ¿verdad? Entonces ahí están todos los algoritmos para lo que son los cálculos de estas coordenadas. Entonces, lo que he tratado es de hacer un poquito mi vida más fácil, ¿verdad? En vez de estar pegado ahí al SIG y batallando y viendo cuál es el punto que está mal, entonces de ahí mejor diseñé mis propias herramientas de trabajo. Entonces esto me facilita mucho a la hora de empezar con lo que es la planificación de los vuelos. Eh, Continuando con esto, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos digitalizado en nuestra área de interés o el plano catastrado en el sistema de información geográfica, entonces nosotros lo podemos llevar a Google Earth, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos polígonos nos van a ayudar mucho para cuando nosotros hagamos nuestras planificaciones de vuelo, ¿verdad? Les insisto, no podemos ir al campo a a ver qué hacemos ahí, ¿verdad? Nosotros necesitamos llegar al campo ya sabiendo qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y no improvisar nada. Una vez que nosotros llevamos esta información al Google Earth, pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Con este polígono. Uno es que necesitamos, no, más bien, uno es que el polígono lo vamos a usar como mapa de fondo junto con el mapa base que nos va a mostrar el app y vamos a planificar las misiones, ¿verdad? Como en el caso de Pixel Capture, que así es como funciona. Y esa app, de acuerdo a las últimas experiencias que he tenido, ¿verdad? La recomendaría, pero para proyectos pequeños. Es una app que me sigue gustando, es muy intuitiva, ¿verdad? Muy fácil de usar, trabaja bastante bien, pero para proyectos pequeños, ¿verdad? Háblese, no sé, 50 hectáreas, 60 hectáreas aproximadamente, ¿verdad? Incluso, bueno, yo estoy volando 100 hectáreas, pero ahí ya empecé a tener problemas. Entonces creo que 50 hectáreas es una cifra bastante razonable para trabajar con Pixel Capture. Entonces, en esta app, mi archivo KLM, porque hay que exportarlo en KLM, me funciona junto con el mapa base del app para planificar los vuelos. Y la otra cosa que puede suceder es que usemos los polígonos como misión de vuelo, ¿verdad? Que es en el caso de DJ Pilot, ¿verdad? Esta app, DJ Pilot, es la que yo recomendaría para utilizar ya en proyectos más grandes, ¿verdad? Hablemos arriba de 75 hectáreas. Estoy terminando un proyecto de aproximadamente 300 hectáreas y bueno, hasta el momento no he tenido problemas, ¿verdad? Se me ha desempeñado muy bien esta app. Entonces, continuando con el proceso, entonces vean que venimos de digitalizar nuestro proyecto, nuestro plano catastrado o nuestra finca desde el sistema de información geográfica, lo exportamos a Google Earth, ¿verdad? Y otra recomendación, por lo menos es la forma en que yo trabajo, es trabajar con coordenadas geográficas, ¿verdad? Cada país tiene su sistema de proyección. En Costa Rica es el CRTM 05, el oficial, ¿verdad? De coordenadas planas, pero ya cuando nosotros lo exportamos, por ejemplo, a Google Earth, lo vamos a trabajar en las apps, puede ser que tengamos ahí ciertos problemas, ¿verdad? Entonces, yo, ya en mi forma de trabajo, yo no me complico y voy con un sistema universal, ¿verdad? Entonces, trabajo en coordenadas geográficas, en grados, minutos y segundos. Y entonces, una vez que lo tengo en Google Earth, ¿verdad? Eh,
bueno, ahorita les explico el otro punto, ¿verdad? Vean que en este caso, la lámina anterior, bueno, yo tengo un perímetro de una finca, ¿verdad? Y en este caso, tengo igual, digamos, este verde, un perímetro de una finca, ¿verdad? Y vean que aquí tengo otros polígonos, ¿verdad? Entonces, ya sea que yo lo planifique en Google Earth o en mi SIG, ¿verdad? En el Sistema de Información Geográfica, puedo planificar estas dos cosas, ¿verdad? Si es un proyecto pequeño, basta con trabajar con el perímetro de la finca. Pero si es un proyecto más grande, ¿verdad? Entonces es mejor que nosotros planificamos las misiones, una por una, ¿verdad? Que es el área que nos va a cubrir cada vuelo que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces ya para un proyecto grande, entonces nosotros empezamos a hacer, digamos, a partir la finca o a partir el área de acuerdo a las misiones de vuelo que nosotros necesitemos. Los polígonos que nosotros generamos en el SIG, ¿verdad? Y exportamos a Google Earth, debemos volverlos a digitalizar en Google Earth y se exportan en formato KML, ¿verdad? Del SIG, la información nos puede venir ya sea en formato KMZ o KML. Digamos, cualquiera de esos dos nos funciona, pero en las apps nos funciona el formato KML, ese es el formato que lee. Y lo que sucede, y en específicamente en el DJI Pilot, no sé por qué razón, ¿verdad? Y ya he investigado, he leído muchos foros de pilotos de drones y he estado metido leyéndolos, ¿verdad? Y buscando una razón del por qué, específicamente el DJI Pilot, no me lee el KML que yo exporto desde el sistema de información geográfica, ¿verdad? Lo he hecho con ArcGIS, lo he hecho con QGIS, ¿verdad? Con esos dos, lo he exportado directamente como KML y no hay forma que lo lea. Entonces, ¿cómo lo solucioné? ¿Verdad? Entonces, exportándolo en el formato de Google Earth, jalándolo al Google Earth, ¿verdad? Y volviéndolo a digitalizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí les hice una capturilla rápida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es una misión 16 de una finca, ¿verdad? La que yo jalo del sistema de información geográfica, lo visualizo en Google Earth, ¿verdad? Y lo vuelvo a digitalizar, ¿verdad? Entonces, por lo general es un polígono de 4 lados, ¿verdad? Un rectángulo de cuadrado, ya sería mucha suerte, pero prácticamente es un rectángulo de 4 lados, entonces es muy fácil digitalizarlo, ¿verdad? Tampoco es el fin del mundo, no es tampoco que voy a durar 2 horas digitalizando una misión de vuelo. Entonces, si yo vengo desde el sistema de información geográfica ya con las cosas bien hechas, entonces ya en Google Earth es bastante fácil, ¿verdad? Entonces, este archivo que nosotros digitalizamos en el Google Earth, lo volvemos a grabar en formato de KLM, ¿verdad? Y ese es el que nosotros vamos a montar en las apps. Eh, Cualquiera de los dos apps, ¿verdad? Ya me van a funcionar bien con este archivo KLM, ¿verdad? Ya sea el Pix4D Capture o sea el DJI Pilot, ¿verdad? Entonces, Este, esto es parte también de la experiencia que he tenido, ¿verdad? He sufrido bastante con la exportación de los archivos al formato KML y esta es la forma en que lo he podido solucionar, ¿verdad? Y como les digo, he participado en bastantes foros de pilotos que dimensionan el problema, pero no, ninguno sustenta, digamos, por qué eso sucede, ¿verdad? En teoría debería funcionar bien, pero no es tan simple. Entonces ya con este procedimiento ya se soluciona esa situación. Eh, bueno, para ir cerrando un poquito la, la presentación de hoy, vamos a ver, ¿verdad? Un poquito, no muy detallado, cómo vamos a importar nuestros archivos KML a las dos apps que vamos a ver en este curso, ¿verdad? Vamos a empezar con Pix4D Capture.
En esta parte, ¿verdad? Que nos queda del día de hoy, ¿verdad? Vamos a abarcar solamente cómo importamos los KML a cada app, ¿verdad? Y a partir ya de la otra semana, sí, ya vamos a profundizar viendo cuáles son las funciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo se configura, ¿verdad? Cada una de las apps, ¿verdad? Vamos a hacer el ejercicio de ya planificar las misiones de vuelo, ¿verdad? Ya dejar las listas para ir a hacer nuestro vuelo a campo, ¿verdad? Y con eso entonces vamos a profundizar con el uso de cada uno. Y ahí también les voy a dejar asignada que busquen alguna información que vamos a necesitar también para la próxima clase, que vamos a necesitar esos, digamos, los parámetros que les voy a indicar, ¿verdad? Y van a quedar en la presentación, porque eso los vamos a necesitar para configurar el DJI Pilot en el caso de que nuestro drone no esté especificado entre los que trae por defecto, ¿verdad? El software. Entonces, bueno, aquí empezamos con lo que es el Pix4D Capture, ¿verdad? Estos son digamos, en Android, que es con el que yo trabajo. Entonces, simplemente, bueno, se instala igual que cualquier app, ¿verdad? Se entra, ¿verdad? Y esta es la primera pantalla que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Con el Pix4D Capture. Inmediatamente nos lleva a esta otra pantalla, ¿verdad? Aquí nosotros podemos especificar el tipo de misión que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Ya sea una grid, ¿verdad? O por polígono. La diferencia que hay entre cada una de esas dos, ¿verdad? El polígono es simplemente un rectángulo o un cuadrado perfecto, ¿verdad? Yo no le puedo modificar los vértices. Entonces, muy rara vez vamos a encontrar algo así en campo, ¿verdad? O salvo que sea una zona urbana donde los cuadrantes están bien definidos, ¿verdad? Entonces yo puedo ya sea definir un cuadrado o un rectángulo, ¿verdad? No hay mayor problema con eso. Pero en el caso de nosotros, ¿verdad? Que estamos más relacionados al campo, vamos a trabajar con esta opción, ¿verdad? Entonces ahí yo ya puedo definir varios vértices, ¿verdad? Puedo definir hasta dónde me llega o dónde yo quiero que llegue el dron, ¿verdad? Si necesito que se extienda un poco más en otra área, entonces yo ya puedo configurar mi misión de vuelo en eso. En este momento nada más voy a mencionarles estas dos, ¿verdad? Ahí tenemos otras funciones, ¿verdad? Que tal vez podemos profundizar un poquito más en la próxima clase, que es la misión de doble grid, ¿verdad? Misiones circulares y el vuelo libre, ¿verdad? Pero para lo que es la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a ver nada más mencionar estas dos. Una vez que nosotros estamos en esta pantalla, ¿verdad? Nosotros necesitamos, primero que nada, definir lo que es el proyecto, ¿verdad? Entonces, para eso nos vamos en esta opción, ¿verdad? Y creamos nuestro proyecto. Una vez que nosotros hemos creado este proyecto, ¿verdad? Nosotros usamos este más que está aquí indicado para ya a ese proyecto irle asignando las misiones, ¿verdad? Entonces un proyecto puede tener cualquier cantidad de misiones. Esta app me empezó a dar problemas ya después de la misión 15, ¿verdad? Entonces por eso es que les digo que, de acuerdo a mi experiencia, no es muy apta para proyectos grandes, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que nosotros creamos el proyecto, ¿verdad? Y empezamos a hacer las misiones, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener ya la posibilidad de cargar el archivo KLM al app, ¿verdad? Al Pix4D Capture. Entonces, esta app específicamente nos va a utilizar el KML que nosotros estamos cargando, nos los va a usar como mapa base junto con el mapa que ella trae, ¿verdad? Ya sea
de imagen aérea principalmente, ¿verdad? De imágenes de satélite. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a planificar las misiones de vuelo. Entonces, vamos a ver ya la otra semana que profundizamos en este tema, vamos a ver lo intuitiva y lo fácil que es utilizar esta app específicamente, ¿verdad? Esta app funciona junto con otra que se llama Control as DJI, si no me equivoco, y esa tiende a consumir muchos recursos del teléfono, lo calienta mucho, ¿verdad? Entonces, igual, para proyectos muy grandes, entonces me va a traer un cierto tipo de problemas. Y súmele que si estamos en un sitio muy caliente, entonces todavía el problema va a ser mayor. Entonces, tener cuidado un poquito con esta app. En lo personal, me gusta mucho, ¿verdad? Solo que hay que tenerle cuidado con esos detalles. Esta es la otra, ¿verdad? Que les mencionaba, lo que es el DJI Pilot, ¿verdad? Esta es de DJI, ¿verdad? Entonces, igual, esta es la pantalla de inicio, se inicia igual que cualquier app del teléfono, ¿verdad? Inmediatamente nos lleva a esta otra pantalla, ¿verdad? Y después, posteriormente, nos lleva a esta otra. Aquí es donde nosotros vamos a seleccionar el tipo de vuelo que hacemos, ¿verdad? O que vamos a querer hacer. Ya sea, entonces podemos escoger el vuelo manual, que la podemos utilizar, entonces si nos metemos ahí, lo utilizamos igual como si fuera el DJI Go, ¿verdad? O otra app que es simplemente para hacer vuelos, ¿verdad? De llevar el dron, no sé, a 1 kilómetro, quiero ir a ver una catarata, o quiero ir a un lago y tomarle fotos y cosas así, llevarlo y traerlo, ¿verdad? Y configurar bien la cámara. Entonces ese es para, digamos, para un vuelo libre, un vuelo manual, ¿verdad? O la opción que les estoy indicando acá, que ya es para la planificación de las misiones de vuelo, ¿verdad? Entonces, esta es la que a nosotros nos interesa, las misiones de vuelo. Una vez que nosotros entramos ahí, la pantalla que nos va a mostrar es esta, ¿verdad? Entonces, nos permite ir a crear una ruta que podemos, digamos, una vez que nosotros entramos aquí directamente, ¿verdad? En crear ruta, ahí nos van a salir varias opciones, que si vamos a fotografiar línea o vamos a fotografiar, digamos, ya cartografía, si va a vuelo circular, etcétera, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver la otra semana muchísimo más a fondo. Y nos da la opción también que por lo menos para el día de hoy, que ustedes puedan ver que es la importación del archivo KLM, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en que yo lo importo al DJI Pilot. Y también, entonces, una vez que yo lo importo al DJI Pilot, ella va a trabajar, digamos, esta app en particular, va a trabajar con el mapa de fondo, ¿verdad? Igual una imagen aérea, pero nos va a dar digamos, la posibilidad de que el polígono que nosotros estamos importando, en este caso, digamos, aquí se ve en azul, ese polígono que nosotros nos estamos, más bien estamos importando al app, lo va a tomar como misión de vuelo, ¿verdad? Entonces vean que el Pix for the Capture, el polígono lo usa como mapa de fondo, ¿verdad? O como mapa de referencia, por darle algún nombre. En cambio, el DJI Pilot lo va a usar como misión de vuelo, ¿verdad? Entonces, él va a decir, bueno, ese polígono que cargo, ese es el área que se ocupa fotografiar y automáticamente me va a definir las líneas de vuelo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es donde yo ya empiezo a configurar el app para tener los vuelos de acuerdo a lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces, esa es digamos, una de las principales diferencias que tienen ambas apps, ¿verdad? Y esta de DJI Pilot, que me gusta mucho, ¿verdad? Me ha gustado mucho para lo que son vuelos
ya de mayor extensión, ¿verdad? Llamémoslo de más de 50 hectáreas, más de 75 hectáreas. Como les decía, estoy terminando un trabajo de cerca de 300 hectáreas y me ha trabajado de maravilla esta app, ¿verdad? Entonces esa es la principal diferencia que hay entre ambos. Con respecto a DJ Pilot, también me da la oportunidad, ¿verdad? De que yo puedo configurar mi sensor, ¿verdad? Yo les mencionaba hace un ratito que puede ser que esta app no traiga por defecto el dron que nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, nada más les voy a mencionar mi caso, yo vuelo con el Mavic Pro, ¿verdad? El Mavic Pro no viene entre los drones que tiene por defecto esta app, pero tengo la posibilidad de hacer mi cámara personalizada, ¿verdad? Entonces yo la puedo personalizar. Entonces yo puedo definir mi cámara, ¿verdad? Y de ahí es donde yo necesito conocer muy bien y tener muy claro cuáles son los parámetros que tiene la cámara que yo estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ya veíamos entre las primeras eh, láminas de esta presentación, ¿verdad? Cuáles son los parámetros que utilizamos a la hora de planificar las misiones de vuelo, ¿verdad? Entonces, recuerdan que veíamos la GSD, la longitud focal, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso es específico para cada sensor que nosotros utilizamos, ¿verdad? Y para calcular lo que es la GCD, calcular lo que es las líneas de vuelo, las distancias, ¿verdad? Calcular la huella. Para que el app lo haga de forma adecuada, necesita estar bien configurado. Si nosotros no tenemos el dron por defecto, ¿verdad? Ahí, y usamos cualquier información, muy probablemente los resultados que nosotros obtengamos no van a ser adecuados, ¿verdad? Ya cuando tenemos nuestro producto final, nuestra ortofoto final. Entonces, también la otra semana, ¿verdad? Para la siguiente clase, les voy a enseñar cómo configurar bien los parámetros de la cámara, ¿verdad? En el caso de que nuestro dron, ¿verdad? No esté especificado en los drones por defecto que tiene el DJ Pilot, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva, digamos, para ir concluyendo el día de hoy, para la próxima clase, ¿verdad? Ojalá que puedan tener el plano de finca, ¿verdad? O el área de interés, ya sea en KLM, ¿verdad? Lo pueden diseñar en el SIG, lo exportan, lo jalan al Google Earth y ahí lo vuelven a digitalizar y lo graban como un KML, ¿verdad? Y recuerden trabajar siempre en coordenadas geográficas. Lo graban como un KLM y pueden ir practicando jalarlo ya al DJ Pilot o al Pix4D Capture, ¿verdad? Si tuvieran algún problema o algo así, pueden escribirme por el chat del curso, ¿verdad? De WhatsApp. Entonces, en el chat de consultas podemos ir viendo eso, porque lo ideal sería ya para la próxima clase que ya eso lo tuvieran montado en las apps, en ambas apps, no importa, ¿verdad? Aunque sea un proyecto pequeño, podría montarlo o un proyecto grande en ambas para que veamos cómo se planifican las misiones en ambos. Y también que me localicen estos parámetros que les estoy diciendo ahí, ¿verdad? De acuerdo al dron que tienen, ¿verdad? Al modelo que disponen cada uno. Que sería, bueno, lo que es el ancho de la imagen, la altura de la imagen, el ancho del sensor, la altura del sensor y la longitud focal, ¿verdad? Entonces, esos parámetros se especifican para cada tipo de sensor que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, y estos parámetros son los que nosotros necesitamos estar muy seguro que son los parámetros correctos para configurar nuestra cámara, ¿verdad?
Entonces, insisto, si nosotros vamos a utilizar DJI Pilot y no tienen el modelo de nuestro dron especificado en los drones por defecto, nosotros necesitamos configurar la cámara. Si la vamos a configurar mal, entonces podemos hacer las misiones y podemos tener las fotos, ¿verdad? Pero los resultados no van a ser los más adecuados, ¿verdad? Como decía un ex profesor mío de la maestría, si el sistema entra basura, basura sale, ¿verdad? Entonces con eso nosotros tenemos que tener demasiado cuidado y estar muy seguros de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, con eso concluiría lo que es la clase de hoy, muchachos. Entonces, para la próxima semana, ojalá que puedan tener montadas digamos, en ambas apps, en el Pix4D Capture y en el DJI Pilot, sus archivos KML, ¿verdad? Si tienen algún problema, me pueden escribir por el WhatsApp, ¿verdad? Del curso. Y también traer los parámetros que les especifiqué, ¿verdad? En la lámina anterior. Ahí los pueden ver en la presentación y también le voy a enviar la presentación en PDF a Raider para que se las pueda hacer llegar. Y entonces ahí pueden ver cuáles son los parámetros que necesitamos tener para la otra semana, ¿verdad? Para que podamos configurar nuestras cámaras, ¿verdad? Para los que no disponen dron, igual pueden buscar información, no sé, del Phantom 4. No, el Phantom 4 está por defecto, ¿verdad? No sé, tal vez del Phantom 3 o tal vez del Mavic Pro también. Los parámetros yo los tengo, pero lo ideal es que ustedes aprendan a buscarlos también, ¿verdad? Entonces que los puedan buscar y y podamos configurar la próxima semana las cámaras. Igual los que no tienen dron, hagan el ejercicio de digitalizar un polígono, digitalizar un plano catastrado, hacer los KML, subirlos a las apps, poderlos visualizar ahí, ¿verdad? Porque pueden, a pesar de que no tengan dron, podemos hacer todos esos ejercicios y llegar hasta lo que es ya la planificación, ¿verdad? Tener la planificación lista de los vuelos. Ya los que tienen dron ejecutarán las misiones, ¿verdad? Y los que no tienen dron, yo voy a subir ahí al Drive algún proyecto de los que he hecho para que podamos practicar, ¿verdad? Para los que no tienen el dron, tengan acceso a una misión de vuelo y puedan practicar de cómo procesar todas las fotos hasta obtener la ortofoto, ¿verdad? Que es el producto final que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Entonces, esto sería por el día de hoy. No sé, Raider, si me ayudas para ir concluyendo la clase. Bueno, amigos, gracias también a Carlos por su ponencia. Siempre la clase muy didáctica. Ya nos vemos entonces el día martes, igual a la misma hora, 7 de la noche, con la siguiente clase. ¿Ya? Bueno, ya les he enviado la lista de asistencia, ahí ya seguramente se han registrado todos. He reenviado nuevamente para que los que han ingresado tarde, de repente se han registrado también. Bueno, amigos, bueno, gracias a todos por su participación y también ya el día de mañana se va a enviar la clase grabada de hoy y la presentación. Nos vemos entonces el día martes, amigos, a las 7 de la noche. Buenas noches. Ok, muchas gracias, Raider. Sí, hasta luego, todos. Bye.